Vamos a hablarle acerca del tema de toxoplasmosis ocular por la materia de oftalmología impartida por el doctor Leonardo Pablo Vargas Méndez y por los compañeros Anastasio López Mariela, Aguirre Gus Ángel Delfino, Bautista Benigno de Ana Laura, Nava Reyes Marta Isabel y Ríos García Zuli Coreiza. Bien, la toxoplasmosis ocular es la parasitosis producida por un protozoario cosmopolita. Bueno, en Toxoplasma gondii, que a partir de gatos y otros felinos contagian al hombre y a otros mamíferos, que confunden como huéspedes intermediarios. La infección no evidente en la mayoría de los casos adopta cursos clínicos muy variados, según la edad, la ruta del contagio, la competencia inmunitaria y la oportunidad del tratamiento. En esta enfermedad puede dar lugar a una morbilidad significativa en el feto, al recién nacido y al paciente inmunocomprometido. Bien, en su definición se dice que la toxoplasmosis es una de las causas más frecuentes identificables de las uveitis en todo el mundo. De hecho, la infección del Toxoplasma gondii es la causa más común de las uveitis posterior infecciosa en los individuos inmunocomprometidos y la segunda en la rinitis por citomegalovirus en los pacientes con VIH-Sida. En su epidemiología, se dice que en Japón tiene una prevalencia con el 44.8%, en Estados Unidos un 15%, en México un 35%, en Argentina un 43%, en Chile de un 40 a un 50%, en Brasil un 59 a 78%, en Italia un 54%, en Francia un 77% y en la India un 45%. También la toxoplasmosis ocular, esta va a ser muy ampliamente distribuida, como ya antes lo mencioné. Se calcula que entre el 10 y el 25% de la población se encuentra infectada. La prevalencia en las diferentes regiones del mundo varía de acuerdo con factores económicos, sociales y culturales. Bien, en su fisiopatología, en la toxoplasmosis ocular, la severidad del síndrome clínico es determinado por el grado de necrosis celular de la reacción inflamatoria. El daño producido por el parásito en la fase aguda depende del número de toxicoitos que proliferan en la célula. En la fase crónica, esta va a ocurrir muy diferente porque esta lleva a cabo una reacción de hipersensibilidad al romperse los quistes con salida de antígenos. Y bien, en este esquema les voy a explicar lo que es su proceso. Bueno, en primero va a penetrar la pared intestinal, después va a seguir la vía linfática hemática, después esto se va a añadir a los tejidos. Después los toxizoitos se van a reproducir en los tejidos y después vamos a llevar a cabo por último la necrosis. Y bueno, en su mecanismo de transmisión se dice que la más común va a ser de vía hematógena, también por 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 alimentos contaminados, ya sea por las carnes y por la materia fecal de los gatos. Bueno, yo les voy a hablar de la toxoplasmosis congénita. Esta se origina cuando la madre adquiere la enfermedad durante el embarazo.
La vía de transmisión se da por el consumo de carne, vegetales y agua contaminada por heces del gato, donde se encuentra el parásito protozo llamado Toxoplasma gondii. En el primer trimestre del embarazo hay una probabilidad del 25 a un 30% de que le transmita la enfermedad al feto. En el segundo trimestre hay una probabilidad de un 10 a un 20%, y en el tercer trimestre hay una probabilidad de un 60 a un 80%. En su epidemiología, la incidencia mundial es de 1 a 1000 y de 1 a 10.000 nacidos vivos. En los recién nacidos, un 70% son asintomáticos y el resto, el 30%, son sintomáticos. Y solo un 10% de las mujeres inmunocompetentes que se infectan presentan la sintomatología. Las manifestaciones clínicas. El 90% de las embarazadas infectadas son asintomáticas, como ya se los mencionaba. Las manifestaciones más frecuentes son adenopatías, fiebre, mialgias, odinofagias, eritema maculopapular, hepatomegalia y esplenomegalia. Alrededor del 85% de en los recién nacidos infectados estarán asintomáticos al nacer, y de un 20 a un 30% pueden desarrollar afectación neurológica y correorretinitis a medida de que el niño va creciendo a una edad de hasta 20 años y no tiene tratamiento. El otro 10% pueden presentar lesiones aisladas al sistema nervioso central u oculares de un pronóstico variable. Y el 5% presenta una tetrada sintomática de Sabin, que se caracteriza por la correorretinitis, por la calcificación intracraneales, por las convulsiones y por la hidrocefalia. Y en el cuadro clínico agudo presenta fiebre, hepatomegalia, ictericia y en algunos casos miocarditis. Bueno, en el diagnóstico vamos a tener los métodos inmunológicos, como va a ser la búsqueda de la IgG y de la IgM. También vamos a realizar una prueba de detección de anticuerpos de percepción, también conocida como tamizaje. Y en pacientes seronegativas vamos a realizar pruebas cada trimestre. En caso de que ocurra la seroconversión, se inicia tratamiento placentario y se realiza el PCR de líquido amniótico después de la semana 20 para descartar infección fetal. En el tratamiento, en la embarazada con infección aguda se va a recomendar pirimetamina después de la primera semana de embarazo, y generalmente se realiza el tratamiento combinado con sulfadiazina. La pirimetamina se va a dar 200 miligramos el primer día, luego de 25 a 75 por día, y así controlar el hemograma y las plaquetas. Las sulfadiazinas se van a dar 100 miligramos por kilogramo de peso al día cada 4 a 6 horas. También vamos a tener ácido fólico de 5 a 6 miligramos por día, y espiramicina, que va a ser 1 gramo cada 8 horas. Y el tratamiento en el recién nacido se va a recomendar la pirimetamina. Van a ser 2 miligramos por kilogramo de peso al día durante 3 días, seguido de 1 miligramo por kilogramo cada 2 días, más sulfadiazina van a ser 100 miligramos por kilogramo al día en 2 dosis. A este también se le va a agregar ácido fólico y van a ser 5 miligramos oral 2 veces por semana. Toxoplasmosis ocular adquirida. Antiguamente se pensaba que la toxoplasmosis ocular era una enfermedad adquirida en forma congénita y que posteriormente podía tener reactivaciones tardías. Actualmente, sin embargo, se considera que la mayor parte de los casos de toxoplasmosis ocular son adquiridos en forma postnatal, contrario a lo que se pensaba tradicionalmente.
presentando todo un reto en el diagnóstico, dado que en la mayoría de los casos la prima infección es asintomática, haciendo difícil evidenciar la infección recientemente adquirida. Transmisión. La vía por la cual el parásito llega al hombre es variable y puede tener variaciones geográficas de acuerdo a los hábitos y costumbres de cada región del planeta. Dentro de las diferentes fuentes de infección se encuentran el agua contaminada, el aire y los productos alimenticios contaminados, como cárnicos, frutas y verduras. Las cicatrices de las cuales se produce la reactivación ocular, que es la forma que más comúnmente observamos en los pacientes, probablemente se trate de una infección adquirida anteriormente, pero no de una lesión congénita. En la mayoría de los casos, esta primera lesión pasa desapercibida y es en la reactivación donde se producen los síntomas de la enfermedad ocular. La confirmación de toxoplasmosis ocular adquirida se realiza con la evidencia de seroconversión o demostración serológica de infección aguda con IgM y posterior positivización de anticuerpos IgG, descartando anticuerpos IgM naturales. Las manifestaciones clínicas van a ser partículas flotantes, visión borrosa, disminución de la agudeza visual, inflamación vítrea severa y vasculitis retinal. Aquí en el diagnóstico, en sí no hay un diagnóstico preciso que diagnostique esta enfermedad. Solo va a ser una observación clínica donde se puede diagnosticar, y pruebas serológicas que van a ser de apoyo de un suero antisoplasma y de IgM y IgG y un PCR. Aquí en la prevención, pues, se le recomienda al paciente o a las personas que no se deben consumir carne cruda, huevos crudos, verduras sin lavar y leche sin pasteurizar. Y las estrategias preventivas van a ser cocinar y congelar la carne, lavado de verduras y vegetales, lavado de manos y evitar el uso de agua contaminada. Y la prevención de transmisión de la enfermedad es crucial para los individuos inmunocomprimidos y mujeres embarazadas seronegativas. Y la vacunación de los gatos puede interrumpir el ciclo de vida del parásito. Y aquí el tratamiento va a ser una terapia clásica. Esta consiste en pirimetamina y sulfadiazina más corticoides. La terapia clásica consiste diariamente una dosis de 75 a 100 miligramos de pirimetamina durante 2 días, una dosis diaria de 25 a 50 miligramos y uno de 2 a 4 gramos de sulfadiazina diariamente durante 2 días, y una dosis de 500 miligramos a 1 gramo de cada 6 horas, y así como 5 miligramos de ácido folínico diariamente durante 4 días. Y la prednisolona oral, 1 miligramo por kilo diariamente, y se administra desde el tercer día de la terapia y se disminuye gradualmente entre las 6 semanas. Y ahí va a haber algún tratamiento alternativo, que va a incluir la terapia cuádruple de droga. Va a ser un régimen clásico más clindamicina, así como solo el uso, y solo la combinación de la clindamicina y trimethoprim con sulfametazol, también la piramicina, la minociclina, acitromicina, atocamina y la claritromicina. Y ese sería el tratamiento. Y con ese concluimos.